Mamá cocinaba al tuntún, por eso nunca consiguió elaborar 2 platos iguales. Por eso, entre otras cosas. Lo cierto es que resultaba un verdadero misterio sentarse cada mediodía a la mesa. Mientras cocinaba, cantaba tangos, que se iban deshojando hasta quedarse desnudos en pura melodía. Preferentemente tarareaba en laralá. Todos le recordaban a su padre, en los domingos por la mañana, cuando escuchaba a Gardel a todo volumen en su huinco y le preparaba un caldo de paloma perdedora en 3 últimas carreras, camuflado bajo la insistencia de que, en verdad, se trataba de sopa de gallina. Si ella lo descubría, él podía recordarle, simplemente, que era el padre, o que había comido gorriones en su colimba de zapala. El abuelo había vivido siempre pegado al monte, y había osado tomar prestados algunos de sus elementos para decorar el fondo de la casa. Jilguero, cabecita negra, mixto, cardenales, corbatita, zorzal, urraca paraguaya, cotorra y todo aquello que se le diera por andar volando. Hasta el día de su muerte no existió registro de que alguien lo haya visto con una remera de Greenpeace. Mamá iba a tener todo ese ruido, todos esos pájaros en la cabeza mientras cocinaba. Por eso era totalmente entendible que un día, de repente, se olvidara la sartén en el fuego o que la sal se pareciera demasiado al azúcar. En el fondo de la casa del abuelo había un gallinero y arriba un palomar. Encadenada a los pies de la escalera, una perra, loca y ciega, a la que no debíamos acercarnos demasiado, porque, como había dicho papá, era la perra que le habían negado al Führer de niño. Un eslabón de la cadena que cediera y el patio podía convertirse rápidamente en una fábrica de almohadas. Solo el abuelo podía pasar. Nadie llegó a pensar, en aquel momento, que era custodia de algún secreto. Fue una lástima la no ocurrencia, porque yo me hubiera pasado las horas, en aquellos días donde todo era un juego, imaginándome una historia, poniéndole palabras a ese misterio. Podría haber pensado que el abuelo escondía cartas de su primer amor, con el que todavía se seguía comunicando, gracias a su leal ejército de palomas mensajeras. Entonces, la paloma que mamá había masticado de chica no había perdido simplemente un par de carreras, sino que había truncado un diálogo etéreo con su amada, y la cosa ya parecía ser distinta. Entonces el abuelo no iba a morir de un infarto en la ducha años más tarde, sino que el marido de su amante, tras haberlo descubierto y tras haberse camuflado en una cautelosa caligrafía, lo habría citado en un lugar desierto y oscuro para ponerle un punto final a toda su fiebre. Pero ¿de quién iba a esconder todas esas cartas si la abuela ya veía poco y nada y estaba bastante empecinada en dejarse sacar préstamos a su nombre? Quizás no tenía miedo de que las cartas fueran leídas, sino de que fueran desechadas o dañadas por una torpeza cualquiera. Uno no puede descuidarse en temas tan importantes. También era cierto que la abuela estiraba los brazos y lo primero que tocaba iba a morir de apoyapava. De todas formas, no importa. El secreto no hace a la historia que quiero contar. Tras la muerte del abuelo, mamá soltó a todos los pájaros y volver a la casa fue como entrar a un estadio completamente vacío. Yo no tenía la estatura que requieren los velorios y tuve que esperar algunos años para saber a qué huelen las flores cuando están todas juntas y en un lugar cerrado. Lo lloré como llora cualquier nene la muerte de un familiar cercano, esperando a la noche para mirar alguna estrella. Recordé cómo nos saludábamos cada vez que llegaba a su casa, domingo por medio, haciendo mímicas de ese boxeo que él tanto solía amar de madrugada. La abuela se pasó algunos meses jugando con el relieve que deja una huella cuando finalmente seca, hasta que juntó el coraje para dar el primer paso. Lo siguió. Mamá nunca pudo volver a la casa sin perder el color natural de su voz. Una parejita del barrio propuso alquilarla, pero mamá no lo consideró necesario y papá no lo consideró ético. Era cierto que la casa no estaba en buen estado y la crisis económica de aquellos años no daba margen para andar invirtiendo en remodelaciones. El corralito había pasado sin pena ni gloria por nuestros bolsillos y alguna que otra vez
nos dábamos el gusto de acompañar la comida con Coca-Cola. Con la casa vacía, las imperfecciones quedaron más evidentes que nunca. Puertas que no encajan en sus propios umbrales, manchones de humedad camuflados por muebles, desniveles, goteras, conexiones eléctricas a la intemperie, chapas que se pierden con el viento. Papá lo había enumerado claramente en aquella sobremesa que mamá no quiso discutir. La decisión era la misma después de todo: no alquilar. Por un tiempo estuve ajeno a la casa por cuestiones que tienen que ver con el ingreso a la adolescencia. Ya habían pasado algunos años cuando escuché desde la ducha la noticia. Me sequé rápido y me sumé a la charla. Papá había ido a llevarle comida a la perra, como todos los miércoles cuando iba a levantar pedidos a los almacenes de esa zona, pero al abrir la puerta, lejos de oír el habitual ruido de la cadena, se encontró con la perra despatarrada en el suelo. Se acercó y vio sangre, aunque no creímos demasiado en las dimensiones del charco porque papá siempre exageraba. Algunas moscas le sobrevolaban, dijo, y mamá le recordó que no era necesario tanto detalle para todo y que por favor explicara el desenlace. Esto no es nada, dijo papá. Cuando salgo de la casa viene el loco del vecino a las puteadas y se me tira encima y nos intentan separar las dos señoras de mitad de cuadra, entre agarrones y gritos y música que como siempre está al mango en ese barrio, y de repente no supe si era un forcejeo o si estábamos bailando al chaqueño palavecino. Mamá insistió: ¿podés contar lo que pasó, por el amor de Dios? Yo puedo verme. Permanezco callado, no sospecho en ese entonces de la fuerza con que quedarán marcadas algunas conversaciones a lo largo de mi vida, como si se tratara de una película que vimos cientos de veces. A pesar del acatamiento a las exigencias narrativas de mamá, papá deja entrever un enojo latente porque después de todo debió ponerse a dar explicaciones por una perra demente que muerde a un niño intruso en una casa que ni siquiera le pertenece. Eso era en resumen lo que había pasado. Un mal cálculo. Un nene que salta un paredón en busca de su pelota y se encuentra con el filo de unos colmillos que nunca entristecieron, ni siquiera un poco, ante la muerte de su amo. Papá dijo: el nene está fuera de peligro, y no quiso saber una palabra más del tema. Yo acompañé a mamá al hospital en colectivo. Ella habló un rato sola y no demoró en encender una de sus descabelladas secuencias. Si te pasa a vos me muero, te mato y te juro no salís por un año. La pobre llevaba un cóctel de pena, culpa y temor que prometía desbordarse en cada esquina. Recordó cuando la madre del nene se había agarrado de los pelos por razones no mucho más profundas que el color de un buzo de egresados. Pero al llegar, todo el silencio del hospital estaba perfectamente conservado. Leticia llevaba la milanesa procesada a la boca de su hijo y al vernos dio un salto y se nos fue acercando. Ambas salieron y yo la seguí. La mujer abrazó a mamá y desmintió toda su fama de altanera. Llegó a pedir disculpas por la muerte de la perra y por el desborde de su marido. Mamá diría más tarde que las reacciones, muchas veces, son más asombrosas que las cosas que nos pasan. Volvimos a entrar. No va a perder el brazo, nos informó Leticia toda persignada y por lo bajo. Eso me dio pie para hacer entrega de las bolitas que le había llevado. Parecía ser la persona indicada para semejante regalo. Antes de realizar la entrega, me pareció oportuno dejar una breve reseña de las bolitas destacadas y unos cuantos consejos acerca de la postura correcta de la mano a la hora de lanzar. En eso estaba cuando se abrió la puerta y entró ella, y el frasco se me escurrió y las bolitas empezaron a saltar y a rebotar por todos lados mientras no dejábamos nunca de mirarnos. Era su hermana. Ya nos habíamos visto otras veces, pero nunca con estos ojos y con estos cuerpos. Sentí que el compromiso se hacía fiesta y que si la enfermera entraba cantando y bailando como Marilyn Monroe, era algo totalmente verdadero. Pude, por fin, volcar un poco de sangre sobre mis quimeras. Llevaba una mirada firme y un lunar que se escapaba en cada sonrisa. Hablamos esa tarde de cosas sin demasiada importancia.
Nunca del clima, porque hablar del clima es no tener un segundo de futuro juntos. De ahí en más, nos llegamos, nos pasamos a buscar, nos esperamos, nos sentimos ilegales cuando nadie pretendía perseguirnos. Las familias ya se habían amigado y no había ni balcones ni montescos que escupieran el asado. Corrían los últimos años de secundaria cuando encontramos en la casa del abuelo nuestro espacio. Yo agarraba las llaves cada jueves y ella golpeaba 5 veces, 3 en la madera, 2 en el vidrio. La casa estaba como siempre en su interior. Mamá había llevado enormes cajas de cartón que nunca pudo llenar. El martillo con el que el abuelo abría las nueces en el primer estante, las partituras con viejos valses en el segundo, la foto triunfal de Perón sobre el respaldo de la ruidosa cama matrimonial. Todavía me quedaba amor cuando se fue. Mi pulsión de muerte, no conforme con hacerme ver las fotos viejas, me obligó a visitar estrictamente la casa, semana a semana, en los días exactos en los que solía ir con ella, y obviamente, en el fondo, esperaba iluso que golpeara la puerta. Una vez fui a entrar, pero la llave se quedó trabada en la cerradura. Recorrí el paredón lateral que da al patio y con ayuda de la cabina del medidor de luz y la reja de la ventana del vecino, logré subirme. Entonces lo vi todo muy claramente. Había ropa tendida, ropa que indudablemente no pertenecía a ninguno de nosotros. Había también una reposera bastante oxidada y una pileta de lona a medio armar. La sorpresa me hizo perder el equilibrio y estuve a punto de caer en ese patio ajeno. Apoyé el pie sobre el techo de un jaulón para evitar la caída y extendiendo la pierna me di impulso para estabilizarme de nuevo sobre el paredón. El ruido de la pisada en la chapa había resonado con fuerza. Alguien de repente levantó la persiana y se asomó por la ventana. Me bajé de un salto doblándome el tobillo y corrí lo más rápido que pude sin mirar atrás. Paso a paso me iba hundiendo en la piel del mensajero. Aquella noche mamá se quedó hasta muy tarde organizando semillas para lo que sería una quinta perfecta en el amplio fondo de su casa ocupada. No junté el valor. Primero se lo conté a papá y casi cobardemente, celular de por medio, él respondió que no me preocupe y que lo esperara a que volviera del trabajo, que conocía a un abogado. Mientras hablábamos, veía a mamá en cuclillas revolviendo el compost y me partía el alma. Una de las cosas que no logro recordar son las palabras de papá aquella tarde, quizás los nervios del momento, el estrés. Solo tengo la viva imagen del helecho amacándose sobre su cadena, cuando mamá, al recibir la noticia, da un paso hacia atrás e impulsa la maceta con su nuca. Eso fue todo. Pensamos que gritaría a los 4 vientos y el barrio entero se acercaría a preguntarnos qué carajo pasaba. Pero nada, solo un trozo de decorado en danza tímida, hasta que mamá comienza a hablar, pero no a nosotros, sino a ella misma y en un tono muy bajo, como convenciéndose en susurros. Está bien, todo está bien, no hay de qué preocuparse. A la vez que toma asiento para no partirse la cabeza contra el suelo. ¿En qué piensa mamá en ese momento exacto de mirada perdida? ¿Piensa en sopa de paloma perdedora? ¿En gorriones de zapala? ¿Piensa en el abuelo agonizándole los brazos junto a la pileta del baño? ¿Piensa en la perra ciega y loca? ¿O piensa en otros recuerdos que todavía no conocíamos o conocemos? Entonces sucede una negligencia. Papá, que logra finalmente comunicarse con el abogado, al que estaba llamando hace rato, y se dirige por inercia a la habitación, donde siempre hubo una mejor señal telefónica. Y yo, que tonto, voy a la cocina a poner la pava para ofrecerle un té, supongo, de tilo a mamá. Nunca estuve preparado para los momentos tensos. Siempre cometo errores, incluso demasiado obvios, o me nublo de tal manera. Habré tardado 1 minuto en encontrar la pava, llenarla de agua, encontrar un encendedor, girar la perilla de la hornalla y chispear, y colocar la pava, bajar una taza de la alacena a la mesada, subir un saquito de té del cajón a la taza para que todo esté preparado cuando hierva el agua.
pero ni bien regresé al comedor, mamá ya no estaba. Yo grité y papá apareció, y juntos salimos alborotados por la puerta que ya estaba abierta, y vimos el auto arrancar y alejarse mientras no lo dejábamos de correr como dos buenos perros de presa. No fue suficiente, y volviendo aprovechamos la buena predisposición de un vecino que regaba las hortensias del frente de su casa. Nos subimos al asiento trasero de su Citroën para echarnos en persecuciones, en lugar de ser un poquito más coherentes y llamar a una estación de policías o, a esta altura, de emergencias, porque la última vez que mamá había renovado su licencia, este país tenía otra moneda. Recuerdo claro, nadie habla. Papá teme, por mamá, pero también por el auto. Desde nuestra casa hasta la del abuelo hay aproximadamente 8 kilómetros. En ningún tramo del recorrido nuestro auto estuvo cerca de su objetivo, básicamente porque el conductor respetaba todas las señales de tránsito como, dicho sea de paso, corresponde. En cambio mamá, después sabríamos por las cámaras de seguridad, nunca rozó ni por accidente el freno. Prácticamente habían sido 8 kilómetros de tomar impulso para estrellarse de lleno contra el frente de la casa. Cuando llegamos, la policía ya estaba cercando el lugar con cinta roja y blanca. Nuestro chofer besó un crucifijo que colgaba de su espejito retrovisor y nos deseó mucha suerte. La policía intentó detenernos cuando atravesamos el vallado, pero logré escabullirme y acercarme a lo que quedaba del auto. Una cortina de polvo se levantaba entre las ruinas de escombro. Pude ver a mamá, sentada en su asiento con la cara repleta de sangre y de tizne. Esperé y esperé, hasta que finalmente pude ver cómo su pecho se inflaba, leve, pero se inflaba. «¡Respira!», grité feliz, «¡respira!». Y lo quise compartir con papá, pero había quedado muy atrás intentando librarse de un policía. Por cierto, es verdad que parece que baila cuando forcejea.